La aparición de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, bueno, Felipe Calderón no ha dejado de estar presente en el sexenio porque pues el principal promotor o el que nos lleva al punto del 2006, justificado, ¿no? Pues es el presidente Andrés Manuel López Obrador, que insiste y insiste en estarlo mencionando. Yo veo hasta una publicidad innecesaria a Felipe Calderón. Ahí está, apareció con cargo en la Fórmula ONU, en la Fórmula 1. El mismo papá de Checo Pérez acaba de declarar en un noticiero nacional que pues se la deben a Calderón, que son agradecidos e incluso se destapó para la presidencia hace unos momentos. Y Enrique Peña Nieto pues es amigo del presidente. A ver, ¿o cómo tomar esto? La aparición de los expresidentes y la postura del presidente frente a esto, doctor José Antonio Crespo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues bueno, Calderón va y viene, o sea, sigue presente, comenta, critica y está en su derecho. Antes los presidentes ya, cuando salían, ya no hablaban, era como una regla no escrita. Pero se empezó a romper poco a poco, desde López Portillo, en fin, Salinas, ya no digamos Fox. Entonces, bueno, pues los expresidentes opinan, dicen, van, vienen. Y López Obrador constantemente está recordando o sugiriendo o acusando pues que Felipe Calderón está vinculado con el narco a través de García Luna. Pero mientras eso no se demuestre, y además ese asunto lo están manejando los norteamericanos, no nosotros, entonces se le podrá decir lo que sea, se le puede acusar. No descarto el hecho de que a lo mejor Calderón sabía los vínculos de García Luna o participado, qué sé yo, pero mientras no se pruebe, pues entonces no, pues ahí seguirá Calderón yendo y viniendo y diciendo, y las palabras pues se las lleva el viento, porque mientras no haya pruebas, de hecho se estaría rompiendo ese principio jurídico fundamental de que se es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces López Obrador, pues ya sabemos que acusa sin ton ni son a todo mundo, aunque no tenga pruebas. Y en el caso de Peña Nieto, pues que también podemos suponer que incurrió en bastante corrupción y por eso se puede dar el nivel de vida que se da en España y en cualquier lado, para comprar chalets o ocupar chalets, comprar departamentos, pues tampoco se le ha llamado a cuentas. Creo que, yo insisto en que sí hubo pacto de impunidad y se está respetando por la razón que sea, ya sea porque quiere cumplir su palabra López Obrador o porque Peña Nieto tenga información también comprometedora respecto de López Obrador y entonces pues, simplemente decir, tú no me atacas y yo no te ataco, tú no me persigues y yo no te exhibo lo que tengo sobre ti. Eh, a ver, me parece que esto último de Peña Nieto, el decir se le va a dar visa dorada y vean dónde vive, me recuerda un poco a cuando Emilio Lozoya fue sorprendido en un restaurante de lujo, en el Junán, con la diferencia de que, pues a Lozoya sí, eso sí tuvo consecuencias, porque le quitaron ya su calidad de testigo protegido y pues ya se fue a la cárcel. En cambio, con Peña Nieto simplemente nos recuerda ese tipo de noticias, la impunidad que prevalece. Algo de lo que López Obrador había prometido en términos generales, que se iba a terminar, pues no, ahí sigue, igual que en los gobiernos anteriores. De tal manera que, pues esas noticias de Peña Nieto, esas apariciones que a veces surgen, el tipo de vida que lleva en España, pues simplemente nos recuerdan que eso de la impunidad, pues ya se dio esa consulta, a la que muchos dijimos es absurda la consulta porque la ley no se debe de consultar, se aplica cuando tienes los elementos. Pero de todas maneras, Morena lo presentó como un triunfo de decir, vean, 96% de la gente quiere que se llame a cuentas a los expresidentes corruptos. Y muchos de quienes no votamos también queremos eso, es decir, no fuimos porque no creemos que la ley deba ser consultada, no estamos en tiempos de Barrabás, como lo comentamos en su momento, sino que se aplique, tienes elementos que seguramente los hay, pues adelante, para que de veras se vaya acabando la impunidad, para que de veras dejen precedentes importantes en el combate a la corrupción, y no que estamos viendo el nivel de vida, lo a gusto que se le pasa a Peña Nieto, cuando todo el mundo intuye, sospecha que hubo gran corrupción también por parte de él, no solamente de otros funcionarios, no solamente de Lozoya,
no solamente los gobernadores turistas, sino también él. Y sin embargo, ahí anda feliz por todos lados, en España, en Europa, pasándosela muy bien. Lo cual, repito, evidencia que este gobierno no se tomó en serio, o no se está tomando en serio, el combate a la impunidad. Ya no digamos aplicar la ley a sus propios aliados o a sus parientes. Ya se está forzando que se determine la inocencia o la no culpabilidad, por ejemplo, de Pío López Obrador, para que ya eso ya salga y ya lo dejen en paz. Entonces prevalece la impunidad ¿Y en qué, este gobierno, contrariamente a lo que ofreció López Obrador. hacia dónde iríamos? Porque exactamente entre pactos te veas, ¿no? Estamos llenos de pactos. Es decir, Así es. lo que ocurrió en Sonora, lo que ocurrió, pues lo que ocurre en el gobierno federal, se van expresidentes. Es decir, ¿hacia dónde pudiéramos ir, doctor? ¿Y qué daño puede causar a las instituciones a futuro en que, pues, el que la hace no la paga, ¿eh? Es decir, antes por lo menos el intento, o es decir, no en Sonora sí también se hizo una fábrica de delitos, es decir, fue un retroceso en Sonora el sexenio pasado hacia 1970. Pero, es decir, aquí también, pues, estamos viendo que no pasa nada. Es decir, ¿y qué pudiera pasar, valga la redundancia, en el futuro, doctor? Sí, estamos igual que antes en ese sentido, porque antes, en los tiempos del PRI, pues se metía a la cárcel a uno que otro, casi siempre algún adversario del presidente. Entonces estaba Díaz Serrano, que, en fin, que fue llamado a cuentas, la Quina, porque la Quina apoyó a Cuauhtémoc Cárdenas, y luego se la cobró Salinas de Gortari, y luego Cedillo se la cobró en sus confrontaciones con Salinas, con su hermano. No que no hubiera elementos, por supuesto que los había, sino pues se escoge una o dos personas, generalmente, repito, adversarios del presidente en turno, y con eso ya se calmaba, digamos, o se decía, bueno, para que vean que sí estamos combatiendo la corrupción. Pero mientras no haya un combate sistemático y que incluya también a gente cercana al presidente, pues entonces no vamos a avanzar, vamos a seguir nada más hablando y hablando y hablando. Dice López Obrador que antes nadie hablaba de la corrupción, que él es el primero. No, no es cierto. Siempre hablaron de la corrupción los otros los expresidentes, la renovación moral de la Madrid, Fox, no se diga, ofreció. Era parte de su oferta también el combate a la corrupción y el fin de la impunidad. No cumplió. Por eso también pues terminó con una decepción su gobierno. Pero seguimos igual, es decir, ¿cuándo va a poder cambiar esto? Cuando de verdad llegue un presidente que esté realmente determinado a combatir la corrupción y la impunidad. López Obrador se presentó y se sigue presentando como tal, pero ese video y mucha gente se lo creyó, por supuesto. A mí me decían en la campaña, ¿y por qué no quieres votar por López Obrador? ¿Que no quieres que se acabe la corrupción? Dice, no, pues claro que sí quiero, nada más que no la va a acabar López Obrador, porque él ya estaba ofreciendo los pactos de impunidad a Peña Nieto desde el 2016 y a lo largo de toda su campaña. Entonces decía, sí, claro que quiero que se combata la corrupción y la impunidad, pero no va a ser López Obrador que lo va a hacer, ¿eh? Tiene que llegar un presidente del partido que sea, que de veras esté determinado a cumplir con eso. Fox no cumplió, López Obrador tampoco. Vamos a seguir en eso mientras no haya un presidente realmente determinado a combatir en serio la corrupción. Esa es la triste realidad de la tragicomedia mexicana. Muchas gracias, doctor, como siempre, y estamos en contacto. Un abrazo. Saludos, hasta luego. Buenos días.